Saludos cordiales a todos y a todas. Iniciamos la tutoría número 10 de la asignatura de Origen y Desarrollo del Trabajo Social. Os recuerdo que en nuestra última tutoría tenemos que terminar temario, entonces nos quedan 4 temas del libro, además 4 temas que no son tanto de historia, aunque se le ha dado un aire histórico, pero que tienen muchos tintes de aspectos filosóficos y de pensamiento que creo que tenemos que trabajar. Eso significaría que hay que leerlo un poquito más despacio y trabajarlo en función de lo que vayamos trabajando. Yo de todas maneras voy a intentar tocar los 4 temas. Y es más, os voy a mandar los PowerPoint de los 4 temas por email a la gente que está inmatriculado, o incluso los vídeos que vamos colgando, os dejaré enlace también para que lo podáis descargar directamente, ¿vale? Pero evidentemente vamos a condensar mucha información en muy poco tiempo. Eso significa que en casa tenéis que hacer un esfuercito por intentar leer los 4 temas y coger los aspectos más importantes que vosotros necesitéis afianzar y entenderlo y comprenderlo bien para que luego lo podáis desarrollar de la mejor manera en el examen, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por el primero de los temas, que yo espero que esto no se me quede colgado, que es el tema 7. Bueno, entendiendo este tema, se pueden entender muchos aspectos de los temas que van a venir después. Vamos a dar tema 7, tema 8, tema 9 y tema 10, ¿vale? Un momentito, que esto se me va. Esto es siempre un poco complejo. A ver, esperar que no se nos vaya a ir el sistema. Cuando reconecta, un segundo. Creo que estamos emitiendo sin problema. Vale, perfecto. Bueno, espero que estemos emitiendo. Sí, no, y se nos ha cortado el vídeo. Vale, me sigo moviendo, un momentito. Empezamos con el tema 7. Bueno, el tema 7 se llama la aplicación de valores en trabajo social o al trabajo social. Lo que quiero que entendáis es cómo está estructurado el tema para que digáis, oye, esto que estoy leyendo que no tiene nada que ver con lo que he estado viendo en Orígenes del Trabajo Social, ¿qué es lo que es? Bueno, pues básicamente es intentar comprender cómo evoluciona la atención social en nuestras sociedades, concretamente en la española, en función de cambios en los pensamientos, en la manera de entender el mundo y, por tanto, los valores que imperan en cada momento determinado. El autor lo que hace es un análisis como diciendo, oye, mira, hay un cambio de valores importante, ese cambio de valores, ahora lo vamos a repasar un poquito, implica que se entienda la sociedad y el mundo de maneras distintas y que, por tanto, se le apliquen medidas de servicios sociales, trabajo social, políticas sociales, también distintas que son acordes a esos valores que van surgiendo, ¿vale? Esto que acabo de contar es todo el tema. Entonces, vamos a intentar verlo. Entonces, para verlo bien, lo que yo creo que deberíais de trabajar son precisamente las tablitas que vais a encontrar a lo largo de la lectura del libro. Aquí tenéis, por ejemplo, una de las tablas que se llama Valores y Equipamiento de los Servicios Sociales en los años 60 en España. Lo que viene a decir es, oye, mira, había en España una serie de valores que eran imperantes en ese momento, como por ejemplo eran los valores de solidaridad, generosidad, la caridad, fijaros que estamos en la España de los años 60, ¿vale? Y que para esos valores se utilizaban una serie de prestaciones. Por ejemplo, pone aquí el autor, guardería o casas de infancia. Muchos de los nombres que voy a dar ahora nos sonarán un poco raros o antiguos, evidentemente son antiguos porque son de los años 60, ¿vale? Guardería o casas de infancia, cooperativas de consumo, cooperativas de crédito para adquisición de ciertos artículos o servicios, había bastante en ese momento, se estaban desarrollando en los años 60, servicios de ahorro popular, se llamaba colonias de vacaciones, ya no se dicen colonias de vacaciones, se llaman programas de vacaciones o programas de termalismo o programas tienen otros nombres, ¿vale? Comedores o cantinas populares, servicios de orientación jurídico-social, escuelas hogar nocturna para jóvenes, fijaros que esto ya no nos expresamos así, escuelas de aprendizaje, bibliotecas populares, cursillos, conferencias, residencias de obreros, servicios asistenciales de migración. Recordad que la migración es de los españoles que iban fuera y eran emigrantes retornados, entonces con esas personas que volvían se trabajaban una serie de prestaciones o servicios que ya son más difíciles de encontrar, ¿no? Aún de ellos aún siguen vigentes. Pero, a esas prestaciones, pues, dice el autor, se ponían en marcha una serie de equipamientos muy reconocibles de los servicios sociales de la época. Por ejemplo, los centros sociales para canalizar la acción social en las zonas económicamente débiles. Se llamaban centros sociales. Aquí no hablamos de centros de servicios sociales. Todavía eso no se ha inventado, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Pues va a pasar tiempo.
En los años 90, pues van a imperar otros valores, ¿vale? Como son la universalidad. Fijaros, desde los años 60 a los 90 hemos dejado atrás una dictadura y ya hemos caminado bastante en la democracia. En los años 90 ya estamos desarrollando todos los servicios sociales comunitarios en España, ¿vale? Tenemos los valores, perdón, de universalidad, calidad, ya se busca que lo que se haga bien, cooperación y solidaridad, y una cosa muy importante que además va muy vinculada a los servicios sociales, que es la proximidad, ¿vale? Por eso van a hacer servicios sociales comunitarios y las entidades de tipo local van a tener un protagonismo fundamentalísimo, ¿vale? ¿Qué prestaciones son las que imperan a partir de los años 90? Pues la información y la orientación, ayuda a domicilio, suena todo esto, ¿verdad? Alojamiento alternativo, todo lo que tiene que ver con la prevención y la inserción, el fomento de la cooperación, estamos hablando ya de ayudas económicas, gestión de prestaciones y ayudas económicas. Como veis, no tiene nada que ver con la tabla que hemos visto antes. ¿Por qué? Porque son valores distintos. ¿Qué equipamientos son los potentes? Pues los centros de servicios sociales. Aquí ya entrarían otros, como por ejemplo los centros de acogida, albergue. El albergue no es que se invente, sino que se rehace aquí y se redefine a determinados tipos de población. Sigue pasando el tiempo, ¿vale? Fijaros, nos vamos a ir al servicio social y prestación de equipamiento de los servicios sociales comunitarios según el plan concertado en el año 2000 en España. Dice el autor, en este año, valores importantes, algunos de ellos se mantienen: universalidad, calidad, cooperación, solidaridad, flexibilidad, este no estaba antes, y el de proximidad. ¿Qué prestaciones? Pues básicamente estamos con las mismas: información, orientación, ayuda a domicilio, alojamiento alternativo, política de prevención e inserción, fomento de la cooperación, ya estamos metiendo cositas nuevas, y el tema de ayudas económicas, que va a dar origen, en la evolución de esos años, o de estos últimos años, a equipamientos que ya estaban, otros que se van desarrollando porque se están poniendo en marcha políticas distintas. Centros de servicios sociales, centros de acogida, albergues, comedores, no se han inventado aquí, llevan existiendo un montón de tiempo, pero se van a empezar a trabajar de otra manera. Los pisos tutelados, los conceptos de mini residencia, que habría que recuperarlo, ¿vale? Esto se ha perdido también. Servicios de información, centros de estancia diurna. Pensad que ahora estamos trabajando también el concepto de atención parcial o de apoyo a familias cuidadoras. Son conceptos que ahora mismo estarían entrando en los valores a partir del año 2000. Si os dais cuenta, cambios de valores significa cambio de prestaciones o reajustes de prestaciones porque hay un cambio social, y también equipamientos que la dan porque hay un cambio social. El autor, de hecho, os dice que hay un cambio de valores muy importante y os hace una comparativa entre la era de la modernidad, ¿vale?, que estaría más hacia los años 60, incluso un poco antes, ¿vale?, y la era o los valores de la posmodernidad, que serían como mucho más próximos a nuestro tiempo. Yo no me voy a parar en todos ellos, pero quiero que veáis un poco y que hagáis una lectura atenta de este tipo de cuestiones. ¿Qué cosas han cambiado en cómo lo que valoramos, valores centrales de nuestra sociedad, y por tanto entendemos el mundo y nos comportamos en relación a él? Pues muchas cosas. Por ejemplo, en la modernidad lo importante era lo holístico, lo global. Ahora mismo es lo fragmentario. No analizo un problema o veo una perspectiva de manera total, sino que veo parcelas o veo cachitos y las subdivido para poderlas comprender. Esto es mucho de la posmodernidad. Antes lo que imperaba lo absoluto era lo relativo. ¿Vais viendo? Antes la unidad, ahora la diversidad. Y ahora el concepto de diversidad, la importancia que tiene no solamente social, sino técnica. ¿Vale? Antes la figura del gran relato, ahora son los pequeños relatos. Si no, habla con los jóvenes a ver qué es lo que prefieren leer. Lo universal, pasamos a lo particular, lo específico, y si puede ser yo mismo y conmigo mismo, todavía mejor, ¿vale? Conceptos que se transfieren de lo que es del país o el Estado-Nación a aspectos mucho más cercanos a mí, la ciudad, la región, si puede ser mi barrio, si puede ser mi calle. Lo objetivo, como imperante anteriormente, ahora hablamos de lo subjetivo. Lo importante es lo que yo percibo, lo que yo siento, lo que tú percibes, lo que tú sientes. Lo fuerte, ahora hablamos de lo light, lo suave, ¿verdad? El pasado, se hacía referencia siempre al pasado y al futuro, ahora hablamos del presentismo, muy importante esto. La razón frente a la emoción. No es lo que sea una verdad, sino lo que yo siento cuando ocurre algo. Son cambios, fijaros que esto también va a generar cambios en la forma de hacer políticas sociales y de hacer trabajo social.
Los fundamentos en la ética, los fundamentos no en la ética, sino en la estética, en lo que parece, en lo que se ve, en lo que se observa, ¿vale? O en lo que queremos hacer ver a otro o parecer a otro. De la certeza, la duda, la responsabilidad definida, o lo que es lo mismo, que responsable sea otro. De la secularización, el debate secularización versus religión, sigue habiendo un debate que es espiritualidad versus religión. Yo creo en algo, no sé lo que es, pero ahí hay algo, eso se llama espiritualidad, ¿vale? El día frente a la noche, el trabajo frente a la fiesta, la utopía frente a la quimera, la construcción, la reconstrucción, la familia versus la comuna, que fijaros, esto en los años 60, lo potente que era este debate, o este pensamiento a la familia versus la pareja, ¿vale? Que son debates mucho más actuales. Lo masculino como imperante en la modernidad, lo femenino como imperante en la posmodernidad, o redefinido, o reinterpretado de lo femenino, aunque esto le falta un montón, ¿eh? Lo leído, lo hablado, ahora mismo lo importante no es lo leído, lo hablado, ni de lejos, es lo visto, ¿vale? Si no, pues iros a TikTok, vaya a ver todo lo que leéis. Valores posteriores, ¿no? El autor nos dice, esos valores siguen evolucionando y hoy día, pues si nos situamos en el año 2008, ¿por qué en el año 2008? Porque es el año en el que se cierra este capítulo, ¿vale? Si hay más ediciones, pues encontraremos más, ¿no? Valores, la universalidad, el derecho, un derecho, la cooperación, solidaridad, flexibilidad, calidad, competitividad, cuidado, lo público y el mercado. Ya estamos entrando aquí cosas muy que hacen ruptura con valores anteriores que no estaban contemplados. ¿Qué prestaciones? Pues prácticamente estamos hablando de los mismos, prácticamente también estaríamos hablando de los mismos equipamientos, pero aquí ya metemos en la empresa, lo externo a lo público, el interés particular, el ánimo de lucro. Esto es muy importante. Yo recuerdo tiempos en los que a mí me contrataban empresas para que presentara proyectos a financiación pública que a lo mejor no, que quedaba en número 1 ese proyecto y que se denegaba porque quien respaldaba el proyecto era una entidad privada y estaba mal visto que en los servicios sociales entraran entidades privadas. Esto que os estoy contando, que parece un absurdo, eso me ocurrió a mí a nivel profesional, en determinados tiempos con determinados valores, ¿vale? Hoy día eso no se entendería, porque estaríamos hablando de otro concepto, un cambio muy, muy importante, diferente en todo el planteamiento, ¿vale? Yo os recomiendo a nivel del tema, fijaros, el tema me lo ventilamos pronto, pero más riero nos vamos a ventilar a los otros, porque quiero que entendáis la estructura del tema para que cuando la leáis sepáis lo que estáis leyendo. El propio resumen, sí, me voy a parar un poquito a daros unas pinceladas, porque si entendéis bien este resumen se entiende muy bien el tema y se entienden aspectos de los otros temas. Os leo un poco. En los inicios del trabajo social en España con motivo del plan, bueno, ese plan de Comunidad Cristiana de Viena, que es el que el autor ha encontrado un poco para hacer comparativa, lo que se pone de manifiesto es que aun cuando la base teórica cumple con los cánones de la época, se trata de poner en práctica la solidaridad para con los pobres. Fijaros el lenguaje que se utilizaría en la época. Daría origen al primer informe FOESA. Fijaros el impacto que tienen hoy día, pero son valores que surgen de ahí. Restablecida la democracia y mediante el pacto de las tres administraciones se establece en España una red de servicios sociales comunitarios en los que el trabajo social hace acopio de valores tradicionales como la cooperación, la solidaridad, la universalidad, la calidad, la proximidad. Algo de esto hemos estado viendo en esa tablita. 12 años después, con el plan concertado y aplicado después en 1988-2000, que son los dos tramos, dice el autor que ya hablamos de valores postmateriales y hacen actos de presencia en ese contexto y disminuyen la aportación del Estado, aumentando al de las autonomías, ayuntamientos, así como al sector mercado y al tercer sector. Hoy día el sector mercado y el tercer sector son muy fuertes. Si es un valor material disponer de la ayuda a domicilio, lo que también se espera de él, además, diría el autor, es la atención humana, poder hablar con el auxiliar en el hogar, que son valores postmaterialistas, ¿verdad? Y en otras palabras, una buena gestión junto al trato humano, la relación, la información, seguimiento, la flexibilidad en lo que se hace como trabajo social. Como veis, no es solamente tener un servicio, sino tener un servicio de un determinado tipo y de una determinada forma. El futuro del trabajo social y los servicios sociales comunitarios ya está apuntando
como hemos visto en alguna de las tablas, a valores emergentes. Hemos comentado, ¿no?, el tema del lo público y el mercado, la especialización, la competitividad. Oye, es que ya no solamente es que haya competitividad entre empresas y Estado por acaparar bolsas económicas para dar proyectos o generar proyectos o ejecutar programas y proyectos públicos, sino que además incluso las propias entidades del tercer sector sin ánimo de lucro son competitivas entre sí por poder ejecutar y acceder a fondos públicos. Esto es, wow, es otro concepto, pero se comportan como si fueran empresas privadas. Es real. Entre los valores de cambio es claro, hay un claro avance de los derechos subjetivos, por ejemplo, los de la ley de dependencia, que son valores particulares, el tiempo que se mantienen aquellos valores permanentes, como la calidad, la cooperación y la solidaridad. No obstante, es necesario, dice el autor, recuperar el trabajo social, los servicios sociales comunitarios, dándoles mayor identidad. Realmente lanza ese debate como que esos trabajos sociales comunitarios que se hacía antiguo de los servicios sociales comunitarios se está un poco como diluyendo. Aquí un montón de bibliografía, yo no quiero entrar. Si alguien quiere información sobre esto, hay libritos muy chulos que se os pueden dar, pero yo no lo leería hasta que haya aprobado la asignatura y tenga mi carrera. Es decir, me lo pondría como lectura pendiente, que yo recomendaría a autores como Hanzawi, ¿vale? Hanzawi es un teórico que trabaja en universidades europeas, que tiene unos textos sobre esto que son una pasada, pero requiere su formación, ¿vale? Bueno, con eso terminaría yo el resumen del tema 7, ¿vale? Voy a dejar de compartirlo y nos vamos a ir en un segundito a otro tema, que va a ser el tema 8. Aquí está. Tema 8. Vale, espero que se esté viendo desde casa y no tengamos ningún problema. Bueno, el tema 8 se llama el trabajo social en los relatos contemporáneos. Yo la primera vez que vi el título pensé, oh, qué guay, vamos a ver cómo el trabajo social se ve en las novelas, en las películas, no ese tipo de relatos, ¿vale? Yo para que la novata, estamos hablando de otro tipo de elementos, ¿vale? Los relatos contemporáneos se refiere a la cotidianidad contemporánea, a lo que ocurre en la vida cotidiana, ¿vale? Hay determinados pensadores y autores que nos hablan precisamente de esas líneas de pensamiento. ¿Y qué papel juega el trabajo social en lo que ocurre en la cotidianeidad, ¿vale? En la vida, digamos, diaria, o sea, en lo que nos ocurre a todos y a todas en nuestra vida. Voy a ir dando algunas pinceladas para que se entienda. Voy a ir leyendo poquito a poco. Bueno, habla de la objetividad científica, solidaridad e igualdad social. El trabajo social como disciplina avanza científicamente como resto de las ciencias sociales, por consenso, en cooperación con la comunidad de quienes aplican determinados métodos, reflexionan sobre los problemas sociales que atienden y acuerdan o se solidarizan en los modos de intervenir en el contexto de las políticas sociales. Evidentemente, nosotros avanzamos como disciplina científica en función de lo que ocurre en nuestro contexto, de lo que nos rodea, y lo que nosotros hacemos es una adaptación constante. Por eso vamos cambiando y vamos transformando. El trabajo social de los años 60 no tiene nada que ver con el trabajo social de hoy, pero es que dentro de 20 años lo que hoy es trabajo social habrá cambiado bastante, ¿vale? El trabajo social, por tanto, confía en el futuro y en la posibilidad de mejorar la sociedad. De hecho, así nos definimos y nos planteamos nuestros propios objetivos de intervención. No plegándose a las presiones del momento sin perder de vista la justicia social, practicando una gestión de acompañamiento y proximidad, así como de logro y reformas locales que desea ir extendiendo a la mayoría de seres humanos. En otras palabras, disminuir el sufrimiento, sacar lo mejor del ser humano y desarrollar la comunicación, la conversación y la escucha de los seres humanos que atiende. Si os dais cuenta, aquí lo que estamos viendo un poco el papel, nuestra función como trabajadores sociales para mitigar los efectos que la adversidad de lo cotidiano puede provocar en las personas que están en ese mundo, ¿vale? Jugamos con esas reglas y el trabajo social intenta suavizar ese daño o esos daños que se puedan producir. El trabajo social es consciente de las limitaciones y de la finitud del ser humano y aboga más por la autotranscendencia, por el esfuerzo del propio ser humano, que por meras soluciones tecnológicas o burocráticas, que en ocasiones se aplican a personas con dificultades de autonomía y carencias materiales sin escucharles apenas. Es decir, el profesional del trabajo social no solamente atiende o gestiona o aplica recursos en un momento determinado, sino que además habla, entiende, comprende, escucha,
ayuda, empatiza, o sea, son muchísimas más cosas, ¿vale? Es decir, yo hago una prestación, hago un trabajo contigo, pero al mismo tiempo estoy haciendo muchas más cosas desde este punto de vista. Profesionales de trabajo social intentan que los usuarios sean, en buena medida, partícipes además y autores de su propio futuro, de sí mismos, autores de un acuerdo que ha supuesto conversaciones y razones que, aunque provisionales, permiten avanzar. Recuperadores de un trabajo social conflictivista, ahora explico un poco, ya decaído en la década de los años 80. El autor explica, conflictivista significa el paradigma del conflictivismo, es decir, las causas de que unas personas estén mal las da las situaciones sociales y están generadas por otros grupos de interés que generan situaciones o reglas de juego que hacen que unos estén muy bien y otros pues no estén tan bien. Un ejemplo, en España, la vulnerabilidad de las clases más pobres ha crecido un 50% en el último año. Un 50%, ¿eh? En cambio, la riqueza de las 23.000 familias más ricas de España ha crecido un 30%. Esto, si lo interpretamos en términos conflictivistas, diríamos que es injusto, que habría que resolver esta situación, que habría que rebrincarse. Esto significaría un tipo de trabajo social más reivindicativo, de movimiento comunitario, de organización de la gente pobre, vais viendo por dónde voy, para reivindicar mejoras. Esto se ha perdido en España. Hoy día un trabajo social de los servicios sociales comunitarios no se dedica a esto, aunque además tenga un servicio de cooperación social que es conexión con la base social de la comunidad. Hoy día estamos hablando de sistemas más orientados o más, vamos a llamarlo encorsetados por reglas de tipo burocrático que impiden hacer otro tipo de trabajo social que no sea el que hemos denominado funcionalista, ¿vale? Esto es la reflexión que está haciendo aquí este autor. Habla también de la promoción de una mayor igualdad social, que es el núcleo de atención que realizan los trabajadores sociales y lo que los legitima ante sus asistidos o usuarios. Posiblemente debamos plantear si estar atentos a los nuevos movimientos sociales, volviendo a reivindicar mejoras sociales más solidarias e intentar recuperar el trabajo social o esos servicios sociales comunitarios que estamos hablando. Es decir, si buscamos que haya menos injusticias sociales o menos desigualdad social, a lo mejor, dice él, deberíamos de volver a ese tipo de trabajo social más reivindicativo, que organizara a la gente y que intentaran cambiar esa situación de otra manera, ¿no? Bien, como veis, vamos viendo líneas de pensamiento que vais a encontrar a lo largo de la lectura del libro. Uno de los ejes fundamentales de este capítulo y de algunos otros de los que nos quedan por ver es el concepto de fragor de lo cotidiano. Yo lo voy a explicar, ¿vale? Partimos de que en la gran actualidad que cobra el trabajo social en los tiempos que vivimos, finaliza la primera década del siglo XXI, hay una crisis económica, habla de la actual crisis económica, yo hablo de la crisis económica que todavía no hemos conseguido levantar cabeza, ¿vale? De 2008 para acá, los altos niveles de paro, la reforma de los sistemas de estado de bienestar, vienen provocando entre los ciudadanos, por favor, tensión, alarma social, inseguridad, dificultades referentes para enfocar soluciones a los problemas cotidianos. Vamos a ver. Si estamos en un ambiente social con estas características, aquellas personas que reciban el impacto de estas características, por fuerza, viven con mucho desangelo, con mucha tensión, con mucha inseguridad. ¿Se entiende esto? Esto es el fragor de lo cotidiano, ¿vale? Ese estado constante de vulnerabilidad, de agobio, de que tengo que sobrevivir, de que tengo que conseguir trabajo ya, de que tengo que conseguir comida para mis niños, de que tengo un trabajo pero resulta que con lo que ingreso no me da para pagar la luz, que eso es el fragor de lo cotidiano. Es como si tú vivieras en la selva. Por eso se llama fragor de lo cotidiano. Este concepto no es del autor del capítulo, sino que hay de varios teóricos y pensadores de la época que hablan de este fragor de lo cotidiano. Vivimos en un constante estrés que parece que estuviéramos pendientes de un hilo en la supervivencia, pero que en muchas familias esto es real. Hablamos también, por ejemplo, que hay éxito, ¿no? Dice, oye, hay éxito en sanidad, en educación, en infraestructuras públicas, en turismo, en investigación, innovación, pero sin embargo lo que parece ser más preocupante en la actualidad son otros aspectos, es decir, la gente no se centra tanto en lo que va bien o puede ir bien en un momento determinado, yo quitaría muchas cosas de lo que ahí van bien,
Pero es verdad que lo que le afecta es el paro, la situación económica, si la clase política se comporta bien o mal, que si es corrupta o no. Algunos entienden que el problema que tienen más grande es la inmigración, porque le está rompiendo el país, cosas de este tipo, ¿vale? Eso se llama fragor de lo cotidiano, ¿vale? Es encontrar elementos que nos estresan porque nos dan inseguridad y vemos que nuestra situación es endeble o estamos en una postura de mucha debilidad para la supervivencia. Eso es lo que es el fragor de lo cotidiano. Ese fragor de lo cotidiano nos dice el autor que nunca se había experienciado en los niveles que se está experienciando ahora. Hombre, si está en un contexto de guerra, oye, por fragor de lo cotidiano tiene que ser horroroso. Pero es que no estamos en un contexto de guerra y se está viendo y experienciando por ejemplo, un elemento importante, los problemas de salud mental que han acontecido en los últimos 2 años en los españoles, o los problemas de suicidio de jóvenes en España en los últimos años. Oiga, algo hay que genera muchos problemas que tienen un coste personal hasta el punto máximo que es el suicidio, ¿vale? A esto nos estamos refiriendo. El fragor de lo cotidiano es el espectro de tensión, lucha y combate en el que nos movemos actualmente los seres humanos, cada cual con sus cosas, tratando de ensayar según sus posibilidades un modo de vivir placentero y hasta con pretensiones de felicidad, nos dice el autor. En definitiva, lo que escuchan en parte los trabajadores sociales, los servicios sociales municipales y lo que se rumorea en lo que se llama el mercadillo. El mercadillo es la calle, pero esto es el día a día de los casos o la casuística que atienden los trabajadores sociales. ¿Vale? Sí. Se podría ver también con la agresividad, la exigencia de los usuarios, la impaciencia, las situaciones de emergencia. Todo esto está aquí. Esto además alimenta mucho más. Ten en cuenta que, por ejemplo, el tema de la agresividad, ¿qué es lo que hay detrás? Por una frustración, un sentimiento de impotencia, un sentimiento de necesidades muy fuerte. ¿Vale? Muy fuerte. Es decir, yo ya no pido para mí, pido para mis niños. Como diciendo, ya, es que yo estoy llegando a lo máximo. ¿Vale? Entonces son cosas duras para las personas y duras para los trabajadores sociales. La vida personal se ha convertido, lo que dicen teóricos como Bauman, que os recomiendo lectura para después de la carrera, en algo tan bélico y saturado de tensión como la plaza del mercado, así como lo llama, ¿no? Las recepciones sociales reducen la sociabilidad o como una especie como de batalla, de pelea, o como dice el autor, un combate. Es por esto que desde el trabajo social se puede ayudar a usuarios a rebajar no solo los estresores, creadores de estrés, sino también a comprender mejor los espacios de trabajo-paro, vida familiar y social en los que se desenvuelven los usuarios. Se trata de ajustar los objetivos y expectativas de los propios usuarios que viven en determinadas situaciones, asesorándoles convenientemente. Es decir, el trabajo social, cuando se encuentra esto, dice el autor, realmente tiene que jugar a mitigar, a suavizar, a generar correcciones para que la persona pueda percibir a veces hasta cosas buenas que le pasan, que ni siquiera las puede ver porque las cosas malas son muy gordas o realmente no lo dejan vivir, ¿vale? La proximidad a la gente, a sus problemas y tensiones, le capacita el trabajo social para acompañar al usuario en su fragor, ¿vale? Indagando salidas que den respiro a su quehacer del día a día. Muchas veces el trabajo social ayuda o mitiga ese fragor de lo cotidiano simplemente escuchando a la persona, ¿vale? Otras veces mucho más complejo. Hay autores como Todorov, os pongo aquí, lo que mueve la acción humana no es precisamente ni el placer ni la generosidad, esto es muy importante, ¿vale? Sino el deseo de gloria y consideración. Cuidado. La necesidad de reconocimiento. De lo que se trata es de contar con los demás, de lo que nos observen, de que nos escuchen y de que nos atiendan con afecto. Esto no es una tontería, es decir, ¿qué es lo que más daño hace a una cuidadora principal de una persona mayor? Que nadie reconozca el sacrificio que está haciendo. Ya sea un familiar o sea un profesional que llega allí y no le da importancia a lo que está haciendo. Y resulta que ha renunciado a lo mejor a todo su plan vital, incluso a su familia, incluso a trabajo, incluso a lo que sea, por cuidar a una persona mayor. Eso es horrible, el no tener ese reconocimiento, ¿vale? Genera mucho daño. Estos elementos nos permiten reflexionar sobre el trabajo social para reforzar la escucha a los usuarios, el seguimiento detallado del trabajo social, los servicios sociales municipales, de quienes acuden buscando a veces dramáticamente pues, un hilo de esperanza. Sabemos que para no pocas personas decidirse a visitar a la trabajadora social ya es un triunfo y pensarlo bien. Para que tú vayas a buscar un trabajador social,
¿Cuántos cartuchos no has quemado tú ya y cuestiones ya te has echado para atrás para tener que ir a pedir ayuda? Es decir, no es fácil. Es decir, que va a un trabajador social y tiene que acudir a unos servicios sociales comunitarios, está haciendo una cosa muy gorda, muy importante y además en algunos casos con mucho sacrificio personal, ¿vale? A nadie le gusta ser observado, dice el autor, y escuchado por tener problemas, ¿vale? Bien. Más cositas, bueno, aquí habla es el sujeto, el usuario concreto, quien debe tomar las riendas ayudado por un trabajador social. No os pongáis, no estoy de acuerdo porque hay muchísima casuística, te vais a encontrar mucha diversidad, pero no vamos a entrar en matices, lo importante es que entendamos ese tipo de conceptos. La mayoría de la gente no es capaz de autoorganizarse y tomar riendas de su vida, lo dice Bauman, citando a Scheller, dice, nuestra vulnerabilidad es inevitable, ¿no? Y probablemente incurable. En un tipo de sociedad en que la relativa igualdad de derechos políticos y de otro tipo, así como la igualdad social formalmente reconocida, van de la mano de enormes diferencias de poder, de patrimonio, de educación. Una sociedad en la que todo el mundo tiene derecho de considerarse a sí mismo igual a cualquier otro, cuando en realidad es incapaz de ser igual a ellos. Y además es real. Es decir, las diferencias que hay son abismales. Es decir, no podemos comparar a una persona que tenga una estabilidad económica, que no se preocupa si va a comer ese día, a los conjuntos de familias que lo que se están preocupando es a qué hora me voy a poner mañana en la cola del hambre para poder garantizar un plato de comida en mi casa. No es igual, no son iguales de libres, ni están en las mismas circunstancias, ni de lejos, ¿vale? Pasa el tiempo y se tiene la sensación de estar en el mismo lugar de partida, corremos y no llegamos nunca, ¿no? Es un poco el planteamiento que nos está haciendo aquí el autor. Este planteamiento es el que tenemos nosotros con el tema 8, ¿vale? Si os dais cuenta, es un planteamiento de pensamiento de lo que ocurre y de que en eso que ocurre, que es tan tenso, tan complejo, qué papel juega el trabajador social y qué papel puede protagonizar el trabajador social, sobre todo cuando tiene posibilidad de hacerlo, ¿vale? Habrá trabajadores sociales que dicen, Evaristo, mira, perdona que te diga, pero yo veo a 40 personas diarias, yo no me puedo parar a hacer esto, efectivamente. No te va a parar, si prácticamente no te va a dar tiempo ni siquiera de atenderlo de manera más o menos digna, porque no vas a poder, ¿vale? Esos son elementos que llevan también al fracaso, no solamente del trabajo social, sino de los servicios y prestaciones que se están dando. Por eso se colapsan los servicios sociales, o si nos vamos a la sanidad, tenemos la sanidad colapsada, o nos vamos a la educación y nos vamos a la educación colapsada. Es decir, si eso no está bien dotado y no está bien armonizado, podemos tener verdaderos héroes y heroínas que realmente están amarraditos de pies y manos y no pueden hacer todo el potencial que pudieran hacer. Pero esto es cosa mía, no meterlo en el material. ¿Vale? Bueno, vamos a plantear más cositas. Y prácticamente estamos terminando. Mira, el tema 9, espero que se esté viendo, se llama la vuelta a la comunidad del futuro. Esto es muy divertido porque es vuelta a la comunidad, pero no la de antes, sino la del futuro. ¿Qué es la comunidad? Son los valores comunitarios, es decir, todos nos ayudamos, estamos hermanados. Pensar en una comuna hippie, pero más grande, ¿vale? Esos son los valores de la comunidad, donde las familias son valores centrales, el que tiene reparte, a que todo esto no suena a lo que se hace ahora, ¿vale? Pues esto es lo que se habla de los valores de la comunidad, ¿vale? Algo así como antes se hacían las cosas de otra manera, se pensaba más en los otros, no solamente a niveles individuales, permitírmelo, sino a niveles políticos, económicos, sociales, había ese carácter, ¿vale? De corresponsabilidad, y hoy día es yo soy responsable de lo mío y si yo estoy mal yo me peleo, pero si yo estoy bien y el que está mal de al lado, porque el de al lado se la vie como pueda porque yo estoy bien, ¿vale? Cosas de esas, eso es lo que se reivindica, esa vuelta a la comunidad, pero no la comunidad antigua, porque ya no podemos volver para atrás, sino que se habla de la comunidad del futuro, ¿vale? Ese es el juego que tiene este tema, así que leedlo con este enfoque que os estoy contando, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el tema? Bueno, ahí os habla un poco de cómo se ha producido o se va a producir un cambio, ¿no? en todos los que son los conceptos de comunidad y la vuelta a la comunidad del futuro. Bueno, ahí tenéis el traspaso, ¿no? Tenéis esta tablita donde se habla de lo virtual, ¿vale? Y cómo se podría cambiar para la vuelta a esa comunidad del futuro. Por ejemplo, hoy impera la comunicación virtual sin distancia, pero cuidado, sin respeto. Cualquiera puede insultar a cualquiera y no pasa nada, pero el que lo insulta lo hunde. Esto es muy importante. ¿Cómo se podría resolver?
Es decir, ¿cómo se podía transformar en algo más comunitario? Pues identificación necesaria, diálogo, descripción, es decir, que hubiese un control basado en la identificación de los propios sujetos que hoy día, amparados en el anonimato, utilizan, por ejemplo, las redes sociales, las infraestructuras virtuales para poder hacer fechorías o insultar o degradar, ¿no? La indignación digital, donde no hay diálogo, no hay acción, todo el mundo puede protestar por algo, porque algo está mal, pero luego no se movilizan. Por lo tanto, no hay cambio ni transformación, pues constitución y acción del nosotros y compromiso. Hay mucha gente que está utilizando las protestas digitales, ¿vale?, para crear asociaciones, entidades o movimientos específicos para poder en un momento determinado generar realmente un cambio social y no que se quede ahí en algún sitio puesto como que no estoy de acuerdo o que me parece mal, sino que haya un movimiento. Oye, pues si no te parece bien, te voy a mandar una hojita que si la rellena y la manda a consumo, los denunciamos. Y si somos 1000 los que los denunciamos, esto ya es gordo. Aquí ya van a tener que cambiar, porque estamos hablando de palabras mayores. Pero parece una tontería, pero no es lo mismo protestar que ir a protestar y generar un cambio en acción. El enjambre digital sin alarma, que es narcisista, ¿verdad? Sin alma, perdón, narcisista, a un desarrollo del nosotros, de la acción común. Si os dais cuenta, el autor lo que va planteando son autores muy concretos, en el libro, es como cosas que parecen perdidas en estas nuevas redes, nuestros sistemas de información, se podrían hacer más comunitarias, más prosociales, más pro gente, generando determinados cambios muy interesantes. El libro también, el capítulo, también plantea la vuelta a la comunidad. Pero, ¿qué tipos de comunidad hay? Por ejemplo, ahí vais a leer a Marx, ¿vale? Ahí Marx tiene un concepto de lo comunitario y genera una escuela de lo comunitario que entiende la comunidad como algo positivo, la comunidad como un estado democrático. De hecho, todo el concepto de comuna, comunismo, vais viendo, va buscando aspectos que tienen enlace con esa percepción de lo comunitario, de la comunidad. Al estilo weberiano, que diríamos, de Max Weber, hay una relación social y de reciprocidad. Ese es el concepto de comunidad que tiene, donde además lo importante es el sentimiento de totalidad o sentimiento también de pertenencia a la comunidad. En el estilo de Simmel, de George Simmel, vamos a encontrar el concepto de lazo como común denominador que reconoce y tolera las diferencias objetivas que existen entre los componentes, en este caso urbanos, porque fue donde hizo los estudios Simmel y sus aportaciones, ¿vale? Es decir, en entornos urbanos donde haya diversidad, también hay comunidad, sobre todo cuando hay identificación de la comunidad, hay objetivos conjuntos y se pueden emprender, por tanto, acciones conjuntas. Al estilo de Parks y Burgess, también que está por ahí, ¿vale? La solidaridad en comunidades, colonias étnicas, urbanas de inmigrantes, que fue por donde más o menos se mantuvo, y regiones anónimas de vicios y aventuras, ¿no? Pondrían los autores. Pero básicamente está hablando también de otros conceptos que se establecen en la solidaridad intracomunitaria, en algunos textos de autores posteriores extracomunitarios, ¿vale? Dewey, que hablaría de la forma en que llegan a poseer cosas en común o de los denominadores del común, ¿vale? Es decir, una comunidad se estructura en base a que tenemos no solamente un interés común, sino una propiedad común, una zona común o una fuente de recursos comunes, ¿vale? Eso implica identidad, ¿vale? Como veis, hay muchos conceptos de comunidad que vais a encontrar muchas escuelas y muchos autores que las tendréis que leer y las tendréis que ir analizando, ¿vale? Otros, como por ejemplo Cooley, que hablaría de los grupos primarios y secundarios, de la reforma social para las instituciones voluntarias no gubernamentales, filantrópicas, así como los grupos comunitarios, que sería cómo a partir de esos grupos, muy parecidos a lo que hacen muchas entidades asociativas, se pueden crear conexiones comunitarias y se podrían crear transformaciones comunitarias. En el caso de Thomas, el ámbito de la solidaridad y la autoayuda sería la base fundamental de la vuelta a esa comunidad o de ese concepto comunitario. A mí me parecería un delito porque faltaría mucha parte externa aquí, pero aún así es importante. Park, que hemos dicho antes, también trabajaba con Burger, de sistemas de unidades implicadas en el proceso de cooperación competitiva, organizada en un territorio y donde hay un protagonismo de los líderes locales o como base fundamental vamos a encontrar los líderes locales que son los que pueden dar cohesión o pueden dar estructuración en un momento determinado o marcar objetivos o ayudar a que se marquen objetivos básicos con una conciencia de comunidad. Piensa que mucha comunidad se hace porque hay un líder
¿vale? Que aúna o hace que se identifiquen los sujetos. O Luhmann, en la referencia constante como algo trascendente para la teoría de la sociedad. Estos autores, por favor, los vais a tener que leer, los vais a tener que comprender, pero básicamente todos los que defienden son como aspectos que tienen que ver con la comunidad y que se podría moverse uno hacia la comunidad. En la tabla 4 va a encontrar diversas experiencias comunitarias en España. Yo no estoy de acuerdo con lo que pone ahí porque eso no son experiencias comunitarias, aunque tengan el nombre de comunitario. Por ejemplo, que se creara el plan de comunidad cristiana de bienes, mire usted, eso es una normativa de estructuración de organización de prestaciones o servicios, no es comunidad. El plan Baza, que fue la creación de un centro social como organización de la comunidad, eso sí fue un elemento estructurador. Vais a encontrar también los ejemplos de Bárdenas, Egea, que se crearon nuevas comunidades en 1959, donde se crearon, o a partir de esa experiencia, se crearon cooperativas de todo tipo, se estructuraron en base a religión, educación, salud, asociaciones, etcétera, etcétera, a través de centros sociales y centros de reunión, vamos a llamarlo, ahí llama Teleclub, ¿vale? Que permitían estructurar elementos comunitarios. Esto sí es comunitario puro. Zúñiga, en Navarra, sobre todo cuando hablaba de la cooperativa en los años 60, hablaba de la adquisición de maquinaria de realización de mejoras para explorar la tierra y otros fines comunitarios, y que en base a eso se hacían explotaciones comunes, ¿vale? De parcelas de tierra, con lo cual había un sentimiento de pertenencia, vivíamos de unos recursos específicos, como veis, vamos a encontrar elementos de este tipo, ¿no? Las asociaciones de barrio, sobre todo las asociaciones de vecinos, que van a ser súper importantes. Ahí os pongo 1970, pero pensad que si no hubiesen existido las asociaciones de vecinos, la transición misma democrática española hubiese estado muy, muy, muy coja. Porque como no había estructuración política, las mejores maneras de organización comunitaria de base que existían en España eran las asociaciones de vecinos, que estas sí eran legales, ¿vale? Etcétera, etcétera. Las propias AMPA de los colegios, ¿vale? Algunas de ellas que llevaron en marcha o pusieron en marcha en algunas iniciativas que había encontrado en el libro, incluso puestas en marcha de comedores escolares, clases de apoyo. Eso es mucho más allá de un AMPA, ¿vale? Estamos hablando de un apoyo que es casi comunitario, ¿no? Etcétera, 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 ¿vale? Bien, con ello iréis viendo, también os poner algunos ejemplos de desarrollo comunitario o de experiencias comunitarias en el sentido que habla el título en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en los años 60. Si os dais cuenta, casi todo de los años 60. Por eso he dicho de los hippies, porque tiene un sentido, porque había unos valores que eran imperantes comunitaristas. Hoy día esto está súper diluido, sobre todo por el capitalismo, que no le mola nada, cosas que no sean individuales. Todo lo que sea comunitario lo rechaza porque siempre le viene muy mal, ¿vale? Y ahí tenéis experiencias en Suecia, en Noruega, en Inglaterra, en Italia, en Países Bajos, en Polonia e incluso algunas de ellas en Estados Unidos, aunque explicada muy sucintamente, ¿vale? Finalmente, bueno, con esto haríamos un repaso general al tema 9 y nos meteríamos de lleno ya en el tema 10. Para que entendamos el tema 10, voy a proyectarlo, a ver si no da fallo. Tema 10, y con esto terminaríamos el temario. Aquí solamente os voy a dejar 2-3 transparencias. Por favor, mirad el guión del tema 10. Mira, lo he puesto aquí. Esta es la estructuración del tema 10 que tenéis en el libro. Bueno, objetivo, glosario de concepto, introducción. Fijaros, se llama el trabajo social en el fragor de lo cotidiano. Cosas que nos impiden vivir, desconectar de la rutina y del ajetreo diario, en el mismo marco y arrasador por urgente. Esto es lo mismo, ¿eh? Nuevos textos, referencias para la actualidad y el futuro del trabajo social. Es un capítulo de continuación, ¿vale? De reflexión de lo que ya hemos explicado en los temas, sobre todo 7 y 8, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que controlando el tema 7 y 8, si yo hago una lectura del tema 10, lo voy a incorporar perfectamente en todo el planteamiento que hago, ¿vale? Aún así, mirad el resumen, ¿vale? Leer ese resumen y os vais a dar cuenta que prácticamente estamos hablando lo mismo del tema 7 y del tema 8, y que entendiendo bien el tema 7 y el tema 8 ya nos hemos ventilado el tema 10, ¿vale? Con lo cual yo no voy a volver a reiterarme, lo voy a volver a profundizar, porque además ya nos queda poco tiempo. Doy por finalizado todo el temario, y lo que sí, pues os voy a desear
que os vaya muy bien el examen, prepararos bien, ya sabéis que tenéis 3 preguntas teóricas y 2, así que darle caña. Si tenéis dudas, importante, nos planteamos, miramos otros exámenes de otros años, que ya sabéis que lo podéis ver a través de la UNED de Calatayud, ver otros modelos de evaluación, pero que básicamente sepáis qué tipo de preguntas caen, qué extensión tienen esas preguntas, para que cuando estéis preparando el examen veáis que podéis abarcarlo bien y que no tenéis problemas para rellenar la cantidad de contenido que os van a pedir en el tiempo de examen, ¿vale? Así que prepararlo muy bien, no dejarlo para última hora, ya nos quedan pocos días, así que empezamos ya a darle caña y os deseo muchísima suerte, ¿vale? Bueno, pues desconectamos y ya me vais contando cómo salen con los exámenes y me mandáis correíto con las calificaciones, ¿vale? Un saludo, adiós.